noches. Hola, Ahora hola, sí. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Saludos a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de investigación. ¿Qué tal? Muy bien, cuantitativa. doctor, ¿Cómo muy estamos, bien. Gerson? Aquí ¿Qué tal? esperando la clase. Le comento que con algunos compañeros hemos conversado. Estamos trabajando con los talleres, con las actividades. Están un poquito complejas. Le pedí a algunos de ellos que se tomen un poquito de tiempo para analizar, revisar con calma, trabajarlos este fin de semana. Y si en caso, pues este fin de semana todavía hay algunas dudas, no sé, pues si doctor, usted el día lunes nos da unos 5 minutitos al último para poder despejar inquietudes que de pronto no pudimos hacerla en este fin de semana. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Listo. Perfecto. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Muy interesante entonces Perfecto. lo que avanzamos la semana pasada. Muy bien. Muy interesante entonces lo que avanzamos la semana pasada en los diferentes países, los diferentes grupos. Se ha clarificado bastante cuando yo elijo una investigación cuantitativa o cuando elijo yo una cualitativa, ¿no? Que eso es lo importante, entender el flujo. En muchos países, como por ejemplo en Panamá, habían estado teniendo el gran problema de que allá lo están llevando el curso varios jurados y precisamente estaban tomando el criterio erróneo en varias universidades de elegir la investigación cuantitativa o cualitativa en función del, por ejemplo, del tamaño de la muestra o el tamaño de los investigados, ¿no? Y no en función de la materia prima que es la data. Porque la investigación científica podría resumirse, vuelvo a repetir, y esta frase sería bueno que la anoten, esta idea fuerza, ¿no? La investigación científica es el arte de conseguir materia prima. ¿Ya? En eso consiste la investigación científica. ¿Ya? Es el arte de conseguir materia prima, pero esa materia prima entonces va a variar. Esa materia prima puede estar en forma de palabras o puede estar en forma de números. ¿Ya? Entonces, si son palabras, de más estaría hacer una prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estaría de más hacer una prueba de hipótesis, porque yo lo que le estoy preguntando es, le estoy preguntando a la gente su opinión, su vida, su biografía. Entonces, ¿para qué voy a hacer una prueba de hipótesis si en la cualitativa no es relevante la hipótesis, porque yo no la voy a probar matemáticamente? Y a mí lo que me interesa es saber qué piensa la gente. Y a partir de esos casos, quizá podría empezar a proponer alguna teoría, ¿no? En cambio, la cuantitativa ya cambia la cosa porque la data, al ser números, entonces yo tengo que probar la hipótesis. ¿Y por qué tengo que probar la hipótesis? Porque probablemente los datos me están indicando fraude. Y hay mucha investigación, por ejemplo, cuando... Y hay mucha investigación, por ejemplo, cuando... Los casos de fraude en investigación científica más grandes... Después de los racistas del siglo XIX, ¿ya? Que falsearon un montón de datos para justificar, tratar de justificar pseudocientíficamente que las razas existen. Que bien lo abordó en la publicación Le Mal Mesure de l'Homme, la falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould. Los agarra estadísticamente y les da pues una tunda, como se diría, ¿no? Y descubre una cantidad de gente que está falseando datos. Pero posteriormente a eso, en el tercer mundo, el mayor uso, vamos a decirlo así, falaz, la mayor falsificación, el mayor uso de ausencia de prueba de hipótesis y de descubrimiento de dato falso se da en los procesos electorales, pues. ¿Ya?
en todos nuestros países, en la gran mayoría de nuestros países. ¿Sí? En el Perú, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, este presidente que supuestamente era colega de nosotros, bueno, yo no sé dónde estudió educación él, y él se fue haciendo docente a partir de los huecos del sistema. Bueno, aquí somos muchos docentes y todos nos hemos quemado la pestaña en las universidades y tenemos certificados de estudio de todo tipo, ¿no? Bueno, él sin certificado de estudio acabó de docente, etcétera, etcétera. La cosa es que la vida de ese hombre era un fraude. Pero lo interesante en el caso de Pedro Castillo era que antes de la primera vuelta en el Perú, él no tenía ni el 1% estadísticamente. Entonces ahí hay una prueba de hipótesis. Entonces cuando se empieza a hacer un sondeo, ¿no? Y ese sondeo está bien hecho a nivel nacional, y ese sondeo me está tirando de que este candidato no tiene ni el 1%, el 1, el 2%, y de pronto, ¡pam!, la primera vuelta y ¡boom! Y ahí. Pero si este tenía 1% de probabilidades y de pronto me aparece con 15. Bueno, si yo meto esa data en una chi cuadrada, entonces no cuadra. Porque la chi cuadrada me va a pedir dos tipos de datos. Me va a decir, a ver, una cosa es lo observado y otra cosa es lo esperado. Lo observado es el 1% que él obtuvo. Y de pronto me sale con 15, 20. Entonces, está superando altamente. La probabilidad estadística ha superado en ese segundo resultado, ha superado ampliamente lo observado. Y por lo tanto, la ley de la chi cuadrada me dice que a mayor distancia entre lo observado y lo esperado, entonces menor es el azar. O sea, que él no tenía probabilidades de entrar en primera vuelta y pasar a segunda, mucho menos. No tenía probabilidades estadísticas. Entonces, porque la chi cuadrada me está diciendo, a ver, si en lo observado, que es en la primera observación, él tiene el 1% y luego en la primera vuelta de elecciones acaba con 20, la tremenda diferencia del 1% al 20% es 19%. Entonces, el segundo resultado, dice la ley de la chi cuadrada, el segundo resultado no es casual. Lo ayudaron estadísticamente. Lo lógico era que él entrara con 1% en encuestas y en la primera vuelta él podría pujar a un 5%. Pero del 1 al 20. Y en segunda vuelta, del 20 al 50. Entonces la chi cuadrada me está diciendo, mira, aquí hay algo raro porque ese segundo resultado y ese tercer resultado es muy poco probable que sea producto del azar. Quiere decir que ahí ha habido mano negra. Eso es lo que me está diciendo la chi cuadrada. Y nuestra pobre gente, nuestra pobre ciudadanía no tiene ni idea de la estadística. No tiene ni idea de la estadística, ¿no? Entonces, en nuestros países se hace unas maromas, unos procesos electorales estadísticamente imposibles, ¿ya? En el caso ahorita como pueden haberlo visto, igual. Todos los consultores internacionales estamos atentos a la estadística de lo que acaba de suceder en Venezuela. Igual, es lo mismo. Estadísticamente tú aplicas la chi cuadrada, o sea, lo que ha pasado es todo lo opuesto a cualquier regla estadística y probabilística. Entonces, para eso es la estadística. En el caso de la cuantitativa, la hipótesis hay que probarla, ¿ya? Entonces, la hipótesis en la cuantitativa es fundamental, vital, porque como el dato va a ser numérico
y entonces mi materia prima son números, yo tengo que estar seguro de que esa data que me está arrojando el cálculo, la data que me está arrojando la estadística, esa data sea una data, vamos a decirlo así, fiable. Ahora había un colega también ¿Ya? allá en Bolivia. Ahora había un colega también allá en Bolivia que me decía, ¿la ciencia persigue la verdad? No, la verdad es subjetiva. La ciencia no persigue la verdad. Cuando nosotros hacemos ciencia, lo que buscamos son simple y llanamente regularidades. ¿Por qué? Porque la materia está sometida a leyes. Y por lo tanto, el ser humano va avanzando poquito a poco en función de que va descubriendo determinadas regularidades. Entonces, si yo hago esto, entonces, ¿puede suceder esto? Sí, hay más probabilidades de que pueda suceder. Pero si no lo hago, entonces hay menos probabilidades de que eso suceda. ¿Ya? Entonces, por eso, pues, se recomienda siempre los chequeos médicos preventivos. Cuando ya la cosa está avanzada, hay menos probabilidades. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a tener un buffet de hipótesis. Para poder entender, ¿ya? Con claridad, Para poder entender con claridad por qué tengo que hacer la prueba de hipótesis y entender qué cosa es mi hipótesis nula y salir de esa duda, ¿no? ¿Domina mi hipótesis nula o domina mi hipótesis llamada alternativa? Eso es lo que nos interesa descubrir. Bueno, en el Perú también les cuento, acaba de haber un tremendo escándalo porque había una doctora, bueno, una de esas tantas pseudodoctoras que abundan, que no se sabe, ahí el papel dice que ella es doctora. Pero ¿qué salen detectando? En el Perú hay una asociación de todos los que hemos estudiado un PhD en el extranjero también. O sea, aparte de los doctorados que tú puedes hacer pues en Hispanoamérica, hay PhD en el extranjero. Bueno, y se sale detectando que esta doctora tenía un montón de artículos, ¿no? Artículos, y en revistas indexadas y todo, formales, con DOI, ¿no? Es decir, con el detector, el número electrónico de la investigación, que son las revistas más formales. Pero de pronto algo nos empieza a llamar la atención y empezamos a descubrir que esta doctora publicaba más de 20 papers al año. 20 papers al año. Estamos hablando de que esa mujer está haciendo un paper. Estamos hablando de que esa mujer se está haciendo un paper, ni siquiera un paper al mes. Para que tengan ustedes idea. Y bueno, ¿qué creen que acabamos de descubrir? Que la mujer estaba comprando los papers. O sea, en el Perú hay tal demanda por tener investigaciones, artículos publicados para poder colarte en el sistema, ascender para que te den horas, para que dictes, etcétera, etcétera, etcétera. En las universidades, que esta mujer empezó a entrar al mercado negro que hay en el Perú, en donde tú pagas y te empiezan a vender coautoría. Entonces un fulano sale y digamos se juntan 5 fulanos, hacen 2, 3, 4, 5, 10 artículos y empiezan a vender. Y entonces dicen, a ver, Gerson, ¿usted quiere entrar a como coautor? Dale, $1,000. Alberto, ¿usted quiere entrar como coautor? $1,000. A ver, Víctor, ¿usted quiere entrar? Y pum, pum, pam, pam, agarraron 4 personas que ni se conocen, les cobraron $1,000, $1,500, $2,000 a cada uno y ahí, ¡boom!, los meten como coautores y pangán publican el artículo. Eso es lo que está pasando ahora en el Perú, ¿no? Mucha gente está comprando artículos y están agarrando la investigación científica como si fuera juego, ¿no? ¿Ya? Como si fuera ir a la esquina a comprar figuritas, como si fuera coleccionar, como si fuera coleccionar, estar coleccionando tenis, estar coleccionando estampitas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay un montón de gente que precisamente está burlándose de la ética y no está tomando en serio la investigación científica y su importancia, ¿no?
Lo que peor se descubrió en el caso de esta mujer es que esta mujer está, por ejemplo, ella es profesora y está hablando de artículos sobre machine learning. Es imposible, pues, son campos muy especializados, que le pertenecen a un ingeniero en sistemas, un ingeniero en computación, ¿no? Que no es, no obedece a su perfil. Así que no vayamos nosotros por ese camino. Mejor es ir lento, pero seguro. ¿Ya? Lento, pero seguro. Entonces, vamos a analizar ahora nuestra investigación experimental y no experimental. Entonces, la investigación experimental va a implicar un estudio del efecto de la manipulación sistemática de una variable. Por eso les decía, ¿no? Acá yo tuve unas reuniones en la mañana con una gente que está hablando de STEAM y me invitaron a participar de la comercialización de STEAM. Y entonces yo les hice los escuché y entonces me empezaron a hablar de STEAM. Entonces yo los escucho con mucha paciencia, ¿no? Y entonces se ponen a hablar. Entonces, bueno, lo primero que yo les pregunto es, ¿ustedes están certificados en STEAM o no? Uno. Dos, ¿ustedes tienen alguna certificación, formación, preparación o experiencia relevante en el campo de la investigación científica o no? Por eso es que el curso de STEAM es un curso importante que yo siempre les recomiendo que lo lleve todo docente. Porque en STEAM abordamos precisamente estos componentes de la estadística, ¿ya? Entonces, yo tengo que entender que en STEAM el niño, el estudiante, va a tener dos opciones. O va a manipular una variable y la va a estudiar, o no va a manipular una variable y va a estudiar una categoría. Entonces, si yo estoy en matemáticas, si yo estoy en biología, en física, en química, en ciencias naturales, quizá el niño entonces sería más adecuado que él identifique una variable y haga un estudio manipulando la variable independiente para ver el efecto en la variable dependiente. Pero el asunto viene cuando yo estoy con la profesora de español. ¿Qué variable va a manipular el niño en el área de comunicación? Entonces, si va a manipular una variable en el área de comunicación, entonces tengo que estar entendiendo que va a ser un experimento en comunicación, que lo podría hacer. Lo podría hacer. En sociales se podría hacer un experimento. ¿Ve? Lo podría hacer. En arte podría ser. Pero yo tengo que estar bien en claro de qué cosa está haciendo la criatura. ¿Va a manipular una variable? ¿En realidad va a poder manipular la variable para ver el efecto? ¿O no va a manipular la variable y lo que va a hacer es estudiar una categoría? Pero él puede aplicar el método científico en cualquiera de sus, vamos a decirlo así, en cualquiera de sus variantes. ¿Ya? Cuando hacemos investigación experimental, no hay de otra. La variable independiente tiene que manipularse. No hay de otra. Entonces, no elija usted una variable que usted no puede manipular. Entonces, la variable manipulada no se llamaría experimento. Entonces, la variable manipulada tiene 3 nombres internacionalmente. Se puede llamar variable independiente, se puede llamar también tratamiento o se puede llamar estímulo. Hay 3 formas de llamarlo. Entonces, se llama tratamiento experimental o variable independiente, ¿no? La variable observada y medida se va a llamar variable dependiente. Entonces, observando el esquema, usted tiene que entender que el investigador va a manipular la variable independiente. Y esa variable independiente va a afectar una variable dependiente. ¿Ya? Entonces, la respuesta de la variable dependiente va a depender de la manipulación que haga el docente. Ahora, la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué en las escuelas están planificando clases? ¿No? Todos nuestros países, en todo el mundo se planifica clases. Se hace el plan anual, las unidades, las sesiones de aprendizaje. La pregunta es,
¿Por qué no se planifican las clases de manera experimental entonces? Por ejemplo, enseñar matemática. O sea, si sabemos que, por ejemplo, enseñar matemática, el niño aprende mejor con el método del ABP, aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué no se hace un diseño experimental en todas las clases de matemática utilizando el método del ABP como variable independiente y el rendimiento en matemática como variable dependiente? Muy sencillo, porque no le enseñan. ¿Por qué no lo hace el docente? Entonces nosotros Muy sencillo, porque no le enseñan investigación. Entonces nosotros tenemos un gran gremio profesional que está pensando no como gremio profesional, sino que está pensando como si fueran una clase social. Están luchando políticamente sin las herramientas de la Y ciencia. entonces eso es lo que nos genera a nosotros el desprestigio. Y entonces eso es lo que nos genera a nosotros el desprestigio. Porque mientras los médicos se especializan y se especializan y se especializan cada vez más en trabajar una medicina basada en la evidencia, en educación, nuestros sindicatos se esfuerzan más en preocuparse del gremio político sin preocuparse del perfeccionamiento profesional. Y eso nos desprestigia. ¿Por qué? Porque el niño no va a aprender a menos que usted haga un diseño experimental y usted implemente una variable independiente que sí funcione. Usted se tiene que dar cuenta de qué es lo que funciona en matemática, qué es lo que funciona en español. Método clínico, bueno, me voy con el método clínico. ¿Qué funciona en sociales? Proyectos, me voy con el aprendizaje por proyecto. Pero si nosotros seguimos como trabajando no como un gremio profesional, sino como un gremio solo ideológico, entonces seguiremos teniendo resultados deficitarios, porque la ciencia es una herramienta fundamental para crecer como gremio. Y nosotros tenemos que constituirnos como un gremio profesional antes de cualquier otro tipo. Vámonos con un ejemplo. Entonces, ¿Ya? digamos que yo tengo Ahí está la gran importancia. Vámonos con un ejemplo. Entonces, digamos que yo voy a estudiar un fenómeno. Tengo el efecto de proporcionar retroalimentación. Yo voy a estudiar retroalimentación. ¿Qué genera la retroalimentación? Si la retroalimentación inmediata es más potente que la retroalimentación posterior a las evaluaciones. Entonces, la variable independiente es la retroalimentación. Yo voy a tener dos grupos seleccionados aleatoriamente, ¿no? Un grupo experimental al que yo le voy a dar retroalimentación inmediata. Y un grupo de control al que ¿Ya? yo le voy a dar retroalimentación posterior. Y un grupo de control al que yo le voy a dar retroalimentación posterior, después de una semana, 2 semanas. Y entonces mi variable dependiente va a ser el puntaje final en el curso, la materia. Entonces yo quiero comparar si los que han recibido la retroalimentación inmediata, entonces han obtenido un mayor puntaje que los que no han recibido retroalimentación inmediata. ¿Ya? De esa manera, entonces, puedo manipular la variable retroalimentación. Ahora, correcto. en el caso de la no experimental, Ahora, puede ser en el caso de la no experimental, puede ser cuantitativa, pero es no experimental. Ya saben que tenemos tres opciones. Yo puedo estudiar la relación entre dos variables, una independiente y una dependiente, pero no manipulo la independiente, ¿no? El investigador identifica variables, puede buscar relaciones entre ellas, pero no manipula las variables. Las principales formas de investigación no experimental ya saben que son estas tres que vimos en la sesión anterior. La ex post facto, la survey y la correlacional. ¿Correcto? En el caso de la ex post facto, para ir aclarando, ya vimos las preguntas de la sesión anterior. El investigador no manipula la variable independiente, el objeto de estudio ya ocurrió en el curso natural de los acontecimientos. Simplemente voy a comparar los grupos que difieren en la variable independiente preexistente para determinar cualquier relación con la variable dependiente. Por ejemplo, para responder la pregunta, ¿cuál es el efecto del trabajo a tiempo parcial en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria?
¿El trabajo a tiempo parcial afecta a los estudiantes, afecta su rendimiento o no? Entonces, yo ahí no voy a hacer un experimento porque no voy a agarrar jóvenes, adolescentes y voy a decir, a ver, ustedes van a trabajar y ustedes no van a trabajar. ¿Ya? Es post facto. O las investigaciones muy famosas que ahorita se acaban de publicar también, que no les han gustado a las feministas. Las feministas odian la investigación científica. ¿Por qué? Porque hay unas ¿Ya? investigaciones ex post facto. ¿Por qué? Porque hay unas investigaciones ex post facto que se acaban de hacer en Estados Unidos, masivas, o sea, gran cantidad de adolescentes que y esas investigaciones ex post facto han investigado la variable independiente presencia del padre en la crianza del hijo. ¿Qué creen que han descubierto? ¿Ya? ¿Y qué creen que han descubierto? Que los seres humanos que se crían sin un padre están expuestos a mayores problemas psicológicos que los que se crían con un padre y madre. O sea que la figura paterna se ha confirmado con investigaciones ex post facto de que la figura paterna es importantísima y no basta solamente la figura materna. Entonces, si la persona queremos que crezca de manera más sana, las parejas, el padre y la madre, son la mayor influencia. Pero cuando, por ejemplo, el padre falta, hay mayor porcentaje de criminalidad, mayor porcentaje de consumo de sustancias, mayor porcentaje de suicidio y mayor porcentaje de crimen. No les ha gustado a las feministas que la figura paterna haya sido confirmada por investigaciones ex post facto masivas. ¿Ya? Entonces yo voy a aplicar la ex post facto, ya saben, cuando el hecho, el acontecimiento ya pasó. ¿Ya? Y siempre recordando las preguntas que formulamos la vez pasada. La investigación correlacional va a recopilar datos de individuos sobre 2 o más variables y luego va a buscar determinar si las variables están relacionadas o se están correlacionadas. Correlación significa que el grado en que las 2 variables varían es positiva o inversamente tiene correlación negativa. O sea, pueden cambiar juntas. O sea, si la variable independiente aumenta, la dependiente también aumenta. Si la independiente decrece, la dependiente también decrece. Por ejemplo, podría preguntarse sobre la relación entre la calidad de las muestras de escritura producidas por estudiantes del primer año de la universidad y su desempeño académico, ¿no?, durante el primer año. Entonces, hay algunas investigaciones muy interesantes que detectan que cuando los jóvenes ingresantes tienen mayor producción escrita, o sea, escriben mejor, hay correlación con mayor desempeño académico. Pero cuando los ingresantes no tienen una buena producción escrita, entonces su desempeño académico es menor. Ahí la gran importancia de la producción escrita en educación básica, ¿no? Es un muy buen predictor. El que escribe bien, el que calcula bien y el que tiene buen paquete de técnicas, métodos y estrategias de aprendizaje, esos son potentes predictores de que las personas van a tener un buen desempeño. Ahora, en el caso de la investigación por encuestas, que dentro de la no experimental es la más sencilla, permiten al investigador resumir las características de diferentes grupos o medir sus actitudes y opiniones hacia algún tema. Los investigadores en educación y ciencias sociales utilizan ampliamente las encuestas, igual que los psicólogos. Por ejemplo, las encuestas de opinión son encuestas que realizan los investigadores para determinar por quién es probable que voten las personas o qué posiciones adoptan sobre determinados temas. Se enfatiza la percepción, las actitudes, los conocimientos, las nociones, las intenciones, las conductas. ¿Ya?
Pero en el caso siempre de las encuestas, yo tengo que entender que estoy preguntando por algo que yo no estoy observando. ¿Ya? Entonces las personas lo que me van a decir es su opinión, por ejemplo, pero yo no observo si esa opinión de lo que dicen que va a hacer en efecto se manifiesta en conducta. Entonces las encuestas no miden conductas, no miden comportamientos, lo que hacen es aproximarnos a intenciones, por eso se le llama encuesta de intención de voto. Intención de voto. Ahora, las hipótesis cuantitativas proponen explicaciones tentativas para los fenómenos al hacer una afirmación sobre cómo pueden estar relacionadas las variables del estudio. Al integrar información basada en la experiencia, la investigación relacionada y la teoría, el investigador plantea la hipótesis que proporciona la predicción más satisfactoria o la mejor solución a un problema. Siempre, por supuesto, entendiendo que mi hipótesis tiene que estar alineada con mi objetivo y mi objetivo alineado con mis preguntas, ¿no? ¿Ya? Y en la interacción de las tres voy a encontrar la variable. Correcto. La variable siempre tiene que estar en interacción con mi pregunta, mi objetivo y mi hipótesis. A eso le llamamos alineamiento de la investigación. Cuando la hipótesis es inductiva, porque yo puedo trabajar inductivamente o deductivamente. Es una generalización cuando es inductiva, o sea que voy de pocos casos a varios casos. Es inductiva, es una generalización a partir de relaciones aparentes observadas, es decir, el investigador observa el comportamiento, nota tendencias o relaciones probables y luego formula una hipótesis para explicar este comportamiento observado. Este proceso de razonamiento debe ir acompañado de un examen de investigaciones previas para determinar qué tan informado están otros investigadores sobre la pregunta. Quiere decir que, aunque yo formule una hipótesis, esa hipótesis tiene que estar soportada. ¿Soportada por qué? Por mi investigación documental. Correcto. ¿Ya? Ejemplo, el aprendizaje de la programación informática por parte de los estudiantes en los grados intermedios aumenta el desarrollo de sus habilidades de pensamiento lógico. Esa es una hipótesis completamente inductiva. Esa es una hipótesis completamente inductiva. Se parte de una observación específica. Entonces, se parte de una observación específica, se reconocen los patrones y llego a una conclusión general. También mi hipótesis puede ser deductiva. También mi hipótesis puede ser deductiva, es decir, ir de varios casos para explicar un determinado caso. Las hipótesis deductivas se derivan por deducción de la teoría. Siempre tendré una teoría que me soporta. Una hipótesis derivada de una teoría se conoce como hipótesis deductiva. Después de elegir una teoría de interés, se utiliza el razonamiento deductivo para llegar a las consecuencias lógicas de la teoría. Entonces, ahí yo afirmo lo siguiente, ¿no? Si A es cierto, entonces esperaríamos que B lo siguiera. Estas deducciones luego se convierten en las hipótesis de estudio de investigación. Por ejemplo, la teoría de la comparación social sugiere que los estudiantes forman autoconceptos académicos, comparando sus logros académicos percibidos por ellos mismos con algún estándar o marco de referencia. Entonces es una teoría que sugiere que los estudiantes van a desarrollar un autoconcepto cuando se comparan con determinados estándares, por ejemplo, las notas, ¿no? El tercio superior, los primeros puestos. En este caso, yo estoy partiendo de una teoría existente, formulo la hipótesis, recolecto los datos, los analizo y puedo rechazar la hipótesis o no rechazarla. En síntesis, podríamos afirmar que las hipótesis tienen que tener 4 características clave para ser buenas.
estos cuatro criterios me ahorran tiempo, me permiten eliminar errores, ¿ya? Entonces yo con estas cuatro características, estos cuatro criterios, disminuyo errores, me ahorro tiempo, ¿ya? Aumento la efectividad de mis hipótesis. La primera característica o atributo de una buena hipótesis es, número 1, la hipótesis establece lo esperado. ¿Ya? Establece lo esperado, lo que va probablemente a suceder. Entonces la hipótesis tiene que ser altamente probable. ¿Cuándo será altamente probable? Cuando de preferencia tiene basamento teórico, ¿no? Número 2, una hipótesis debe ser comprobable. Si no es comprobable, no estaría bien formulada la hipótesis. ¿Ya? Debe ser comprobable, mesurable. Número 3, una hipótesis debe ser coherente con un cuerpo de conocimientos existente. Es decir, no puedo estar afirmando cosas que ya teorías acerca del objeto de estudio han explicado perfectamente, ¿no? Y número 4, la hipótesis debe plantearse de la forma más sencilla y lo más concisamente posible. Con esas 4 características, la hipótesis va bien formulada, ¿no? Y luego ya habría que entrar a la parte matemática de las pruebas, ¿no? Correcto. Ya el lunes vamos a discutir el tema de las Correcto. actividades de aprendizaje. Ya el lunes vamos a discutir el tema de las actividades de aprendizaje. Vamos a continuar con este tema de las hipótesis el día de hoy. ¿Ya? Para poder entender las hipótesis de investigación. Entonces ya vimos que la hipótesis puede ser inductiva, va de pocos casos a varios casos, o deductiva, parte de una teoría, es decir, donde se han analizado bastantes casos para explicar un pequeño caso en particular. Correcto. Entonces nos vamos a trabajar lo que se llama. Muy bien, entonces nos vamos a trabajar lo que se llama los famosos tipos de hipótesis de investigación. ¿ya? Los famosos tipos de hipótesis de investigación. Entonces, las hipótesis también, aparte de ser inductivas, Entonces, las hipótesis también, aparte de ser inductivas o deductivas, se pueden expresar de manera direccional o no direccional. ¿Cuándo es direccional? Cuando establece la dirección o la relación o diferencia predicha entre las variables. ¿Ya? Es decir, cuando hay una relación, cuando yo expreso una relación o una diferencia. Ejemplo, veamos el ejemplo. Los niños clasificados por un coeficiente intelectual alto exhibirán más ansiedad en el aula que los niños clasificados con un coeficiente intelectual bajo. Estoy indicando relación, ¿no? Entonces, si A es mayor, entonces B es mayor, la ansiedad será mayor. Y la hipótesis será no direccional cuando afirma que existe una relación o diferencia, pero sin especificar la dirección o naturaleza de la dirección esperada. Entonces no es tan precisa. Expresa que hay una relación, pero no me dice cuál. Por ejemplo, existe una relación entre el coeficiente intelectual y la ansiedad de los niños. ¿Ok? Esa sería una hipótesis no direccional. Dice, hay relación, pero no me dice que hay una relación simétrica o asimétrica, ¿no? ¿Cuándo la hipótesis es nula? La hipótesis nula es una hipótesis estadística, ¿ya? Se llama hipótesis nula porque afirma que no existe relación entre las variables. ¿Ya? Entonces no se hagan problemas con la hipótesis nula. La hipótesis nula es muy sencilla, es la que dice, no hay relación entre las variables, señor, que usted propone. ¿Ya? Una hipótesis nula establece una negación de lo que el experimentador espera.
Ya es tu hipótesis, digamos, de trabajo, pero ahora tú vas a redactarla negando la relación. Ejemplo, dice, no existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Está afirmando no existe. No existe relación. Esa es una hipótesis nula. ¿Cuál es el objetivo de la hipótesis nula? Muy sencillo. La hipótesis nula permite a los investigadores evaluar si las relaciones aparentes son genuinas o no, o es probable que sean función únicamente del azar. Entonces afirma, los resultados de este estudio ¿Ya? fácilmente podrían haber Entonces ocurrido afirma, por los resultados de este casualidad. estudio fácilmente podrían haber ocurrido por casualidad. Hubieran podido Si los suceder por resultados de un casualidad estudio también, darse los mismos hubieran resultados de podido manera suceder casual por el azar. casualidad también, darse los mismos resultados de manera casual o por el azar, entonces hablamos de que hay una hipótesis nula. A la hora de hacer la investigación De lo que se trata es, a la hora de hacer la investigación, es detectar que lo que está sucediendo, es decir, el efecto, la variable dependiente, no es producto de la casualidad. Es decir, que la variable dependiente no es producto del azar. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Que la variable dependiente, es decir, el efecto del estudio, no es casual, no es producto del azar, sino que hay una causalidad. Entonces, la variable dependiente, yo tengo que estar seguro que es un efecto genuino, que no ha sucedido producto de la casualidad. Porque si es producto de la casualidad, significa que la variable independiente no funciona. Pero como ha sucedido por efecto de la casualidad o por efecto del azar, hay apariencia de que es efectiva. ¿Ya? Por eso es tan importante la hipótesis nula. Vámonos con la hipótesis nula. ¿Ya? Vámonos con la hipótesis nula. Las pruebas estadísticas Las pruebas estadísticas se utilizan para determinar la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, como la hipótesis nula es una probabilidad y la hipótesis alternativa es otra posibilidad, la investigación cuantitativa busca establecer probabilidad estadística. ¿Qué tan probable es esto? Y eso lo tengo que demostrar matemáticamente. Yo puedo decir, ¿hay relación entre las estrategias y el aprendizaje? Ok, demuéstralo estadísticamente. Tiene que haber estadística. Si no, estaría yo especulando. Si las pruebas indican que las relaciones observadas tenían una pequeña probabilidad de ocurrir por casualidad, la hipótesis nula se convierte en una explicación poco probable y el investigador la rechaza. ¿Correcto? La hipótesis nula, La hipótesis nula, ya, consiste en probar una hipótesis nula, es análogo al trabajo del fiscal en el juicio penal. El fiscal es la persona en derecho que persigue el crimen y él es el que acusa a los ciudadanos, personas naturales o jurídicas. Entonces el fiscal no enjuicia, el fiscal no condena, el fiscal lo que hace es acusar. Y al acusar el fiscal, entonces lo que hace es hipotetizar. Él lo que está haciendo es afirmando algo. ¿Qué afirma el fiscal? Que usted es culpable. Entonces el fiscal, por eso se dice en derecho, la hipótesis fiscal. Sostiene que el fiscal no puede determinar que usted es culpable. ¿Ya? Ningún fiscal puede decir, usted es criminal, usted es delincuente, usted es culpable. No. El fiscal plantea una hipótesis legal. ¿Ve? Pero el acusado tiene presunción de inocencia. Mientras que el fiscal no demuestre lo contrario. Ahí pueden ver que ese es el caso perfecto de hipótesis nula
e hipótesis de investigación. Entonces, para establecer la culpabilidad, el fiscal debe proporcionar pruebas suficientes. Entonces, si usted me dice, mi variable independiente afecta a mi variable dependiente, ok, usted me tiene que proporcionar, ¿ya? Me tiene que proporcionar pruebas suficientes de que hay relación entre esas dos variables. ¿Ya? Y esas pruebas suficientes tienen que permitir al jurado, al juez, rechazar la presunción de inocencia. ¿Rechazar qué cosa? La prueba, la hipótesis nula. ¿Ya? Más allá de toda duda razonable. ¿Ya? Para eso, entonces, hacemos la investigación. Entonces, no es posible que un fiscal pruebe la culpabilidad de manera concluyente, ni un investigador puede obtener apoyo inequívoco para una hipótesis de investigación. Se presume que el acusado es inocente hasta que pruebas suficientes indiquen que no lo es. Y la hipótesis nula se presume verdadera hasta que pruebas suficientes indiquen lo contrario. Es lo interesante de la hipótesis nula. O sea, hay una presunción de que la hipótesis nula es verdadera hasta que encontremos las suficientes razones matemáticas que indiquen lo contrario. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. ¿No? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Se podría comenzar con la expectativa de que los niños exhibirán mayor dominio de conceptos matemáticos mediante la instrucción individual. Entonces, ¿qué me está diciendo esa hipótesis? Que mientras hay mayor instrucción, mientras la instrucción es individual, mayor dominio de los conceptos matemáticos. Cuando damos una atención personalizada, mayor domina los conceptos matemáticos. Entonces, la hipótesis de investigación sería: los estudiantes con instrucción individual exhibirán un mayor dominio de conceptos matemáticos que los estudiantes de instrucción en grupo. O sea, los que han recibido atención individual van a comprender mejor los conceptos matemáticos que los que reciben una atención grupal. La hipótesis nula me va a decir lo siguiente: la afirmación de que no hay relación entre las variables se va a leer así. Las puntuaciones medias de dominio, o sea, la media poblacional, de los estudiantes con instrucción individual serán iguales a las puntuaciones medias de dominio de los que reciben instrucción grupal. Entonces, la hipótesis de investigación dice: hay relación entre la investigación, entre la enseñanza, la instrucción individual y el mayor aprendizaje. Y la hipótesis nula lo que está haciendo es, está negando, ¿no? Está diciendo no, porque los estudiantes tanto que reciben instrucción grupal como instrucción individual tienen el mismo rendimiento. Eso es lo que está diciendo la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es importante porque va a retar tu hipótesis de investigación. Si no tienes una hipótesis nula, entonces se va a dar por sentado en tu diseño de que hay relación entre las variables. Y si esa relación es casual, o es por el azar, o puede suceder por casualidad, entonces vamos a estar asumiendo una correlación cuando en realidad hay una casualidad. Para eso se diseñó todo el instrumental de la hipótesis nula. Ahora, entonces, en cuanto a la simbología, ya sabes que la hipótesis de investigación siempre va a ser H1 y la hipótesis nula H0. ¿Ya? H0 en donde se indica, ¿no?, la letra griega mu, ya es esa UI, es mu I y mu G, que indica que entre los dos grupos, el de experimental y el de control, no hay diferencia, es lo que me dice la hipótesis nula. En cambio, mu I diferente de mu G me indica que en el grupo experimental es diferente el resultado al grupo de control. Esa sería mi hipótesis H1, ¿no? Y la H0 es la que indica que hay igualdad entre los dos grupos. Hay igualdad. En cambio, en la de trabajo siempre estamos afirmando que hay diferencias, ¿no?, entre un grupo experimental y un grupo de control. Ahora hay una hipótesis que le llamamos alternativa también. ¿Ya? Este tipo de hipótesis establece una relación entre variables, pero en dirección inversa.
Ejemplo, los niños a los que se les enseña mediante instrucción individual exhiben menos dominio de conceptos matemáticos que los que reciben instrucción en grupo. Entonces, en la hipótesis de trabajo anterior, yo decía, los niños que reciben atención personalizada aprenden más, aprenden mejor. Y ahora la hipótesis alternativa me está diciendo, bueno, los niños que reciben atención individualizada aprenden menos. En cambio, los niños que aprenden en grupo aprenden más. Ahora, claro, hay muchos que dirán, no, pero eso es poco probable. No. Ahora, claro, hay muchos que dirán, no, pero eso es poco probable. No, porque Colbert realizó un experimento en el año 70 acerca de la competencia comunicativa de los niños. Y empezó a sacar a los niños de manera individual para hacerles preguntas individuales y poder ver su dominio del lenguaje. Y los niños se cohibían cuando el grupo era muy pequeño. Entonces él dice, bueno, voy a cambiar ahora, entonces voy a traer al niño. Entonces él dice, bueno, voy a cambiar ahora, entonces voy a traer al niño con un grupo más grande, con su que traiga cada niño, escoge 5 niños más, 10 niños más que a él le agradan. Y entonces descubrió que cuando el grupo era más grande y el grupo era de su agrado, el grupo más grande hacía que la comunicación, la fluidez comunicativa del niño aumentara. Entonces la hipótesis alternativa es muy interesante también, tienes que tomarla en cuenta, porque me está diciendo que hay relación entre las variables, pero en una dirección inversa. Entonces ese experimento de Colbert demostró que los niños en grupo más grande tienen más fluidez comunicativa, y cuando el grupo es muy pequeño se cohíben, se asustan, se sienten atemorizados, no les gusta, y por lo tanto la fluidez comunicativa baja. Interesante. ¿Ya? Bien interesante. Bien. Continuamos entonces. Muy bien. Continuamos entonces. Finalmente, la retención de una hipótesis Ahora, no es evidente. Finalmente, la retención de una hipótesis nula no es evidencia positiva de que la hipótesis nula sea verdadera. Indica que la evidencia es insuficiente. Eso. No hay suficiente evidencia para afirmar que tu variable independiente está generando la variable dependiente, la está condicionando. No hay razón suficiente. Entonces, la hipótesis nula mete duda, porque no hay evidencia suficiente. La evidencia es insuficiente en la hipótesis de investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, la hipótesis de investigación y la hipótesis alternativa serían todas posibles, ¿no? Entonces, yo tengo, digamos, tres grupos de hipótesis. Tengo una hipótesis de investigación, una alternativa y una nula. Entonces, si no puedo descartar la nula, entonces lo que me está indicando la estadística es que tanto la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa y la nula, las dos son posibles. ¿Por qué? Porque la evidencia de correlación entre las variables es insuficiente. Correcto. Entonces, muchas ¿Ya? hipótesis se formulan Correcto. rechazadas, Entonces, muchas hipótesis que se formulan son rechazadas, pero después de la prueba empírica, pero las predicciones no están respaldadas por los datos. Eso es lo que me está diciendo. Muchos investigadores principiantes piensan que si los datos que recopilan no respaldan su hipótesis, entonces su estudio es un fracaso. No, no es así, porque en la historia de la ciencia, la hipótesis que no ha sido confirmada, las que no han sido confirmadas, superan en gran número a las que sí han sido confirmadas. Y los investigadores experimentados saben que las hipótesis no confirmadas son parte esperada y útil en la experiencia científica. Entonces, las hipótesis, estimados, ya usted no me la tiene que definir de esa manera básica, como les vienen enseñando incluso en muchas universidades a nivel de posgrado, de maestría, doctorado, incluso en postdoctorado. Te toca un pésimo profesor de investigación, te va a dar una definición superficial de hipótesis y todo el mundo te dice, la hipótesis es una suposición, es una predicción. No. La hipótesis tiene naturaleza
probabilística. La hipótesis no Eso es lo que usted tiene que entender por una hipótesis. La hipótesis no es una suposición. La hipótesis es una probabilidad estadística. Esa es la manera avanzada de definir una hipótesis. Ya, vuelvo a repetir. Definición clásica. ¿La hipótesis es una suposición? No, porque una suposición no necesariamente implica uso de estadística. En la investigación profesional, en la investigación científica profesional, la hipótesis no es una suposición solamente, es una probabilidad estadística de que algo suceda o no suceda. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, yo no hablo de suposiciones, no hablo de producción escrita. Cuando hablo de hipótesis, hablo de estadística. Estoy hablando de matemática. La hipótesis es estadística. ¿Ya? No es solamente una suposición. No es una cuestión solo de sintaxis o de gramática. Es una cuestión eminentemente estadística. Entonces, la hipótesis es una probabilidad estadística. Correcto. La evidencia empírica puede llevarnos a concluir que la explicación es probablemente verdadera o que es razonable aceptar la hipótesis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para eso nosotros vamos a realizar una prueba de hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, una profesora está interesada en investigar la teoría del reforzamiento en el aula. Entonces, a partir de su comprensión de la teoría del reforzamiento, esta profesora plantea la hipótesis de que los comentarios positivos de los profesores sobre los trabajos de los alumnos conducirán a un mayor rendimiento. Esa es la hipótesis de lo que sostiene la teoría del reforzamiento. Entonces, paso 1, miren cómo va a probar ella su hipótesis. Paso 1, la implicación deducida, ¿no? Se enuncia de la siguiente manera. Entonces, redacta y dice, los comentarios positivos de los profesores sobre los trabajos de los alumnos durante una unidad específica darán como resultado puntuaciones más altas en el examen final de la unidad para esos alumnos en comparación con los alumnos que no recibieron comentarios. Ahora va a su Paso número 1 para probar la hipótesis. Ahora va a su paso número 2. Entonces, para la prueba estadística, la hipótesis ¿Ya? de investigación Entonces, para la prueba estadística, la hipótesis de investigación tiene que transformarse en una hipótesis nula. Y entonces ella redacta y dice, la puntuación media de rendimiento de la población para los alumnos que reciben comentarios positivos, el grupo experimental, será la misma que la puntuación media de rendimiento de la población para los alumnos que no reciben comentarios, o sea, grupo de control. Entonces ahora están negando que haya diferencias. Lo que está afirmando es que hay una igualdad entre mi grupo experimental y mi grupo de control. ¿Ya? Y en el paso 3, la maestra va a seleccionar a los estudiantes que serían asignados aleatoriamente por random al grupo experimental y al grupo de control. Y para aquellos estudiantes en el grupo experimental, va a escribir comentarios positivos a sus trabajos, mientras que los estudiantes asignados al grupo de control no recibirán comentarios. Esa es la manera en la que yo voy a probar mi hipótesis. Con esos 3 pasos. Primero, formulo mi hipótesis de trabajo. Segundo, transformo mi hipótesis de trabajo en hipótesis nula. Y tercero, ahora sí hago el experimento para ver con los resultados del experimento cuál de mis 2 hipótesis tienen más probabilidad estadística. Y entonces, si la hipótesis de trabajo tiene más probabilidad estadística, la acepto y rechazo la nula. Paso 4, después de completar ¿Ya? la unidad, Paso 4, después de completar la unidad, la maestra administra una prueba común de fin de unidad a ambos grupos y derivaría los puntajes del logro promedio. Entonces ella va a usar la media en la prueba para cada grupo. Y en el paso 5, las estadísticas inferenciales pueden usarse entonces para indicar cualquier diferencia en los puntajes del logro promedio, indicándome si es real, ¿ya? Indicando si es real o es una función al azar. Entonces el investigador concluye tentativamente que resulta de los diferentes tratamientos dados a los grupos, siempre y cuando la estadística lo soporte, ¿no?
Entonces, si la estadística dice que entre ambos grupos hay diferencias, entonces yo tengo tentativamente información de que mi hipótesis de trabajo es verdadera. Pero si los resultados me dicen que las diferencias entre los dos grupos no son significativas, entonces la hipótesis nula prevalece, ¿ya? Y no puedo rechazarla. ¿Por qué? Porque no hay suficiente data para poder sostener a la hipótesis de trabajo, ¿ya? Entonces, como puede observarse, el investigador cuantitativo, ¿ya? Cuando usted hace investigación cuantitativa, usted tiene que aplicar lo que le llamamos popularmente el sub y baja. ¿Así le llaman ustedes ahí en Ecuador? ¿Sub y baja? Entonces yo tengo que usar la balanza, el sub y baja, ¿no? Entonces yo tengo que usar, poner en una caja los datos de la hipótesis nula y poner en otra caja los datos de la hipótesis alternativa, ¿no? Y al meter la data, o de investigación. Entonces yo tengo que ver Y al meter la data, entonces yo tengo que ver cuál pesa más. Entonces se trata en la prueba de hipótesis, se trata de descubrir cuál tiene más evidencia. Si la hipótesis de trabajo tiene más evidencia, entonces yo rechazo la nula. Pero si la nula tiene más evidencia, entonces acaba rechazándose la hipótesis de investigación. Digamos que vamos a investigar. Veamos un ejemplo, miren. Digamos que vamos a investigar si el consumo, la alimentación, y este es un experimento que se ha hecho en muchos países de Hispanoamérica. El día lunes les voy a traer la lista de todos los experimentos que se han hecho en Hispanoamérica en el campo educativo. ¿Ya? Vamos a suponer que yo hago una investigación. Bueno, mira. Quiero saber a ver si los niños. Vamos a suponer que yo hago una investigación y yo quiero saber a ver si los niños que comen mejor, en este caso que comen frutas y vegetales, están rindiendo más, ¿ya? Que los niños que no me consumen frutas y vegetales. Entonces, yo empiezo a testear. Ok. Entonces, yo empiezo a testear con 2 estudiantes, 12, nada más 12. Y entonces, digamos que puedo estar con un aula. Y entonces, al ver los resultados de la prueba, estoy viendo que hay una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Si yo veo mi gráfico, la tendencia es que a mayor, si yo reviso la horizontal hacia la línea, hacia la horizontal, hacia la derecha, ¿qué me está indicando? Que mientras más consumen frutas y vegetales, ahora miro la vertical, entonces mayor es el rendimiento. Acá se observa un grupo de 5 estudiantes que tienen más rendimiento. Coincide con que ¿ya? Ok. Y que coincide con que están consumiendo más fruta y vegetales, más gramos. Ok, hay una tendencia. Entonces ahora buscaremos más soporte. Aumentaremos la validez. ¿Cómo? Con más estudiantes. Yo tuve una prueba aleatoria. Y entonces yo tuve una prueba aleatoria, simple, sencilla. Ya no con 2 estudiantes. Pero ahora yo me voy, ya no con 2 estudiantes, voy a trabajar, digamos, con unos 50, 100 estudiantes. Y entonces yo tengo 2 posibilidades. En la parte de abajo estaría el gráfico. Y entonces yo tengo 2 posibilidades. En la parte de abajo estaría el gráfico de la hipótesis nula. Así va a salir la hipótesis nula, ¿ves? Así se da la dispersión del dato. Cuando tu hipótesis es nula y la hipótesis nula tiene soporte estadístico, así se va a ver el gráfico. ¿Qué me dice el gráfico? Que no, que tanto a la izquierda, abajo a la izquierda, me dice el gráfico que tanto el que consume bastante fruta y vegetales como el que no la consume obtiene alto rendimiento y por lo tanto hay alto rendimiento, bajo rendimiento y no hay una asociación, no hay una tendencia y lo que existe es una dispersión de los datos. Eso significa que la hipótesis, me sale ese gráfico de abajo a la izquierda, significa que la hipótesis nula es verdadera y no la puedo rechazar, porque no hay prueba suficiente de que la fruta y vegetales aumente el rendimiento. Y eso me puede pasar. En cambio, en el gráfico de abajo a la derecha, se cumpliría la hipótesis de trabajo.
porque me está indicando que a mayor consumo de vegetales y frutas, mayor rendimiento. Hay una asociación entre el rendimiento y el consumo de frutas y vegetales. En ese caso se confirma mi hipótesis de investigación, mi H1, y se rechazaría la hipótesis nula. ¿Correcto? Esas son las dos situaciones que yo tengo que aclarar para poder continuar con mi estudio. Entonces, en la investigación cuantitativa, todos tenemos que pasar por una prueba de hipótesis. Redactar la hipótesis de investigación que afirma que hay relación y por ende hay diferencias entre un grupo y otro, y redactar la hipótesis nula que indica no hay diferencias. Redactar la hipótesis nula que indica no hay diferencias. Luego someterlas a una prueba estadística para poder ver cuál de las dos tiene más prueba. ¿Ya? ¿Cuál de las dos tiene más respaldo? Entonces, las hipótesis, ya saben, no son suposiciones. Las hipótesis son probabilidades estadísticas que tenemos que demostrar para poder continuar con nuestra investigación. Y de esta manera estamos terminando nuestra reunión de esta noche. Ya, espero que el ejemplo les haya quedado claro, sobre todo para poder entender la importancia estadística de la prueba de hipótesis. ¿Ya? Porque si yo formulo una hipótesis y no la pruebo, no hay prueba de hipótesis, esa investigación no está hecha por un profesional. Tiene que haber prueba de hipótesis. ¿Ya? Eso significa que tienes que tener data para que puedas demostrar que en efecto la hipótesis nula puede ser rechazada. Ahora, ¿cuándo voy a tener yo mayor probabilidad estadística de que mi hipótesis de trabajo se cumpla? Cuando tenga buen marco teórico. Buen marco teórico. Por eso es importante el curso A1 pues, que llevamos, porque si tú puedes hacer una investigación documental profesional, va a haber menor probabilidad estadística de que te equivoques o de que tu hipótesis de trabajo sea errada. ¿No? Sea errada. Entonces siempre buscamos soportarnos en teorías y en investigaciones previas. ¿Ya? Porque ya hay investigadores que están detectando esta tendencia. Y entonces yo me voy por ese mismo caminito, por ahí me puedo ir. Entonces eso es lo bello, la belleza. Eso es importantísimo. Entonces eso es lo bello, la belleza de la investigación. También por eso se dice que la investigación, la ciencia también tiene de arte, ¿no? Porque cuando uno tira este tipo de gráficos es bello ver los gráficos, bello ver cómo te sale tu tendencia, tu varianza, ¿no? Tiene belleza observar que los resultados esperados están efectivamente manifestándose en tu experimento, ¿no? De esta manera, queridos colegas, entonces estamos culminando nuestra sesión del día viernes. El día lunes les voy a traer yo una muestra de la lista pues, de los principales experimentos que se han hecho en Hispanoamérica. Diferentes tipos de experimentos. Donde van a poder ver diferentes tipos de experimentos. Donde van a poder ver las variables, cómo se han ido seleccionando un gran paquete de variables para ir probando si efectivamente esas variables influyen o no en lo que se denomina los resultados de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente, bueno, la mayoría de experimentos lamentablemente, bueno, la mayoría de experimentos no han incluido lo que se denominan métodos, técnicas, estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pues, es una de las variables más importantes. Que yo considero, pues, es una de las variables más importantes, ¿no? Correcto. ¿Ya? Muy bien, mi querido Gerson. Correcto. Muy bien, mi querido Gerson. Si gustas dar unas palabritas para despedir entonces al grupo. Si gustas dar unas palabritas para despedir entonces Sí, al mi doctor, grupo. muchas gracias. Son bienvenidas. Quería aprovechar el momento también para una pequeñísima reflexión que es muy importante considerando estas muestras que nos está aquí señalando
el doctor Estupiñán. Pues sobre todo porque nosotros hacemos estos trabajos de investigación y revisamos, asesoramos las tesis de maestría y, y puedo yo decirlo así con certeza que si de 100 tesis de maestría aprobadas, tal vez un 5% sean hechas a conciencia con una verdadera investigación de campo. El resto es pura invención, puras mentiras. Esa es una realidad, amigos míos. Y pasan y son aprobadas esas tesis de maestría, es que como la mayoría son online, cada tutor tiene 60, 80, hasta 120 estudiantes. Y ese profesional, ese tutor o tutora, no se va para alcanzar a revisar a conciencia cada una de esas tesis. Solo ve que esté un cierto formato hecho y listo y la prueban. Y ya llega en la exposición, hacen unas diapositivas, presenta, tiene algo de coherencia, muestran sus estadísticas que fueron inventadas y se aprobó. Aquí tenemos compañeros catedráticos de universidades, también de colegios, y es importante hacer estas conciencias de que como docentes investigadores, ustedes sus estudiantes como investigadores, sus maestrantes como investigadores, no puedo decir a nivel de doctorando porque también ya es otro nivel, pero también puede darse sus casos también, dependiendo de las universidades. Pero es importante el generar este tipo de conciencia de la ética del investigador, que hagamos las cosas con coherencia, porque esas investigaciones se publican y uno las lee y uno las toma como verdaderas, como ciertas, pero la verdad es que no tuvo ni siquiera ni una fuente realmente de experimentación. Y eso se publica, y eso leemos, y eso lo cogemos como fuente, y de esa manera va en detrimento lo que es la investigación, la ciencia y los avances que vamos haciendo son completamente mediocres. Por eso es que uno, como el doctor dice, busquemos mejor en inglés, en ruso, en alemán, en francés, en noruego, en finlandés. ¿Sí? Entonces nosotros que estamos aquí esforzándonos para formarnos, para aprender, empecemos, seamos los primeros en generar esta conciencia de la ética del investigador y exijamos que a nuestros estudiantes, a nuestros maestrantes, que hagan una verdadera investigación. Tomemos el tiempo de revisar esas tesis de maestría, los de colegio, revisar esos deberes, esas tareas que se van a investigar, que no sean solamente pura inteligencia artificial, puro invento. Entonces, para asegurarnos también un verdadero desarrollo en nuestra educación. Eso quería comentar. Muchísimas gracias, doctor y compañeros. De mi parte, buenas noches. Muchas gracias a ti, mi estimado Gerson. Y efectivamente, muchas gracias a ti, mi estimado Gerson. Y efectivamente has tocado un punto álgido, ¿no? La investigación está en crisis en nuestros países porque tenemos un problema serio, pues un problema, yo diría un problema doble, ¿no? Tenemos un problema cultural, porque, por ejemplo, en otros países desarrollados, yo conversaba con un amigo en Canadá y, por ejemplo, el municipio, el cantón, dejaba atados de leña para las casas porque hace mucho frío y hay gente que no, obviamente no tiene para pagar electricidad con estos calentadores que son eléctricos y entonces usan un poco de leña en la noche para calentarse en familia. Y entonces dejan todos los montones de leña en el centro de la plaza de ese pueblo. Y cada familia coge exactamente un atado de leña. No hay cámara. Yo le pregunto, ¿pero hay cámara? Y no hay cámara. Yo le pregunto, ¿pero hay cámara? No hay cámara. Para controlar. Pero no hay una persona que está repartiendo la leña para controlar. No. Y no hay una sola persona que se haya quejado de que ha llegado a recoger y ya no había leña y alguien se agarró 2 atados. Interesante. No.
Pero lo interesante es que es Interesante, el mismo ¿no? cerebro, el mismo ADN, Pero lo interesante es que es el mismo cerebro, el mismo ADN, el lóbulo frontal, el mismo riñón, el mismo corazón, el mismo lóbulo frontal, el mismo neocórtex, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué ha variado? Una buena educación desde la base. La educación. Entonces, Una buena educación desde la base. Por un lado, Entonces nosotros tenemos un problema doble, por un lado un problema cultural y por otro lado tenemos el problema del mal diseño del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque mal diseño del sistema. Tenemos que reconocer, por ejemplo, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, yo soy un opositor de que toda persona para licenciarse en la universidad esté haciendo tesis. ¿Por qué? Porque miren, finalmente la investigación científica es una competencia. ¿Qué tipo de competencia es la investigación científica? ¿Qué tipo de competencia es la investigación científica? Es una competencia específica, ¿no? Es una competencia genérica. Igual que el liderazgo, el trabajo en equipo, el manejo de la tecnología. Son competencias genéricas que todo profesional las tiene que tener. Pero yo no puedo reducir la profesión solo a la investigación, porque un contador, ¿para qué va a hacer una tesis? Entonces hay muchos países me dejo entender, ¿no? están obligando a presentar tesis. ¿Por qué? Entonces hay muchos países en los que los están obligando a presentar tesis. ¿Por qué? Un administrador, ¿para qué va a hacer una tesis? Un diseñador gráfico, ¿para qué va a hacer una tesis? ¿Ya? Un diseñador gráfico, ¿para qué va a hacer una tesis? Entonces nosotros estamos obligando a que me dejo entender, ¿no? haga tesis. Entonces nosotros estamos obligando a que todo el mundo haga tesis, y hemos transformado la investigación científica en el cuello del embudo. No todos. Y hay que entender y aceptar que no todos Usted agarra a los contadores. Tienen que ser investigadores. Usted agarra a los contadores. Agarra el Colegio de Contadores Públicos del Perú y usted hace una estadística. ¿Cuántos investigadores hay? Contadores, investigadores. Usted va a encontrar que menos del 5%. El 95% de los contadores viven de hacer contabilidad. Están haciendo contabilidad, proceso contable, proceso financiero, proceso de auditoría. 95%. Entonces, sus competencias no se pueden reducir solamente a la investigación. Pero nosotros estamos haciendo de la investigación el látigo de un negrero. Y estamos transformando las universidades en barcos de esclavos, ¿no? Donde todo el mundo tiene que hacer investigación, porque si no, no puede ser profesional. Falso. Falso. La investigación no es para cualquiera. La investigación te tiene que gustar. Y la investigación es un campo en donde tienes que trabajar e intervenir de manera voluntaria. Cuando el sistema se diseña para estar obligando a la gente, entonces la gente va a hacer investigación por hacerla. Va a hacer investigación por hacerla. Cuando a ti te obligan a hacer las cosas Y cuando a ti te obligan a hacer las cosas obligatoriamente, pues entonces no las vas a hacer por convicción. Y cuando tú pones como el único camino, bueno, pues entonces la gente va a tratar de saltarse la valla y poder transitar por el camino con el menor esfuerzo. Y el problema es el sistema también, porque no, como lo ha dicho bien Gerson, no hay cómo evaluar tal cantidad de tesis. A ver, en el Perú, por ejemplo, hay una universidad que es una fábrica de títulos. Y, por ejemplo, hay 15.000, 20.000, 25.000 estudiantes. Pregunta, ¿quién va a revisar 25.000 tesis? Un revisor de tesis no puede ser cualquiera. Sí, un revisor de tesis no puede ser cualquiera. Es una persona entrenada, pulida, cualificada, que entiende, que comprende, que detecta patrones de investigación, criterios, estándares de investigación, con facilidad. Tiene que tener solvencia, entonces no es cualquiera. Entonces, ¿de dónde sacamos revisores de tesis? ¿Cómo va a revisar un motor el que no es mecánico? Y eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros hemos creado un tremendo embudo, ¿no? Un tremendo embudo, y hemos dejado que nos impongan el embudo, el yugo, el cepo de la investigación científica como si fuera la única forma de ser profesional, ¿no?
Y eso ahora estamos pagando la factura y seguiremos pagando la factura de un pésimo diseño de nuestros sistemas educativos. Bueno, con esta reflexión, queridos colegas, a nombre de la World Association for Curriculum Quality, les deseamos un excelente fin de semana. Ya que la pasen muy bien al lado de sus seres queridos y que todo les salga óptimamente. Un fuerte abrazo de mi parte. Gerson, siempre es un placer, un gusto escucharte. Estamos en contacto y continuaremos, Dios primero, si así Dios lo permite, el día lunes, por este mismo medio. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos el día lunes. Muy buenas noches. Buenas noches, pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.